tardes a todos los que me siguen en esta intervención de naturaleza académica. ¿Por qué académica? Se preguntarán. Bueno, porque la mayoría de los trabajos que hemos venido haciendo los hacemos con un análisis histórico y entendiendo que muchas de las personas que nos están siguiendo les gusta porque logran entender el problema que se plantea de naturaleza histórica, de naturaleza política, de naturaleza diplomática. Es decir, no tiene nada más la información del hecho específico, sino lo que origina el conflicto, un poquito de historia del conflicto, el conflicto en sí mismo y el post-conflicto. Por supuesto, desde el 2 de abril del presente año, es un tema que no podemos dejar de tocarlo aún cuando nosotros veníamos con una secuencia de darle tratamiento a los términos en cómo se ha venido desarrollando y por qué la guerra en Ucrania. Pero hemos tenido en este momento el alerta de los hechos en el marco global que ha dado como un vuelco y un cambio referido específicamente al problema de los aranceles que pretendió fijar de manera autoritaria y unilateral el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyo acto específicamente fue el 2 de abril. El presidente desde la Rosaleda en la Casa Blanca dictó una serie de aranceles que se tienen que aplicar en la mayoría de todas las naciones del mundo, todo con alguna variabilidad con respecto al porcentaje que tenían que pagar por las importaciones que estaban realizando todos los países con los cuales los Estados Unidos tienen relaciones de naturaleza comercial. Pero para entender bien este problema de aranceles fijados por el gobierno de los Estados Unidos, es necesario hacer un breve recuento de lo que fue la imposición del globalismo o del globalismo neoliberal en el mundo y cómo se fue desarrollando esa realidad. Por lo cual deberíamos entender que la imposición arancelaria por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril, que de paso lo declaró Día de la Independencia de los Estados Unidos, uno lo pudiera entender como que fue un disparo fatal al globalismo neoliberal. Pero que hay que entender que a través de todos los tratados de libre comercio en la década de los años 90 del siglo XX se fueron imponiendo en el mercado mundial. Y hay que recordar también que hace 26 años la Organización Mundial del Comercio en 1999 fracasó al no poder concretar lo que se denominó en 1999 la llamada Ronda del Nuevo Milenio. Esa ronda que planteaba la Organización Mundial del Comercio, que es un organismo adscrito al sistema de Naciones Unidas, al sistema del multilateralismo mundial que se comienza que nace después de la Segunda Guerra Mundial, fue referido a un planteamiento de hacer un tratado de libre comercio, pero en los cuales
hubiese una serie como de exclusiones, o en su defecto, no solamente exclusiones, sino una serie de protecciones, específicamente algunas actividades de las áreas económicas en una sociedad. Y se trató del problema de los servicios agrícolas, se trató el problema de los productos, con mucha insistencia se trató el problema del manejo de los recursos ambientales, que es muy importante este tema, en esa ronda del milenio de la Organización Mundial del Comercio, y el manejo general que se le tenía que dar a la tierra cultivable, porque no es lo mismo una tierra no cultivable donde no se pueda producir, porque las tierras hay que tomarlas en consideración con un pH que tienen desde el punto de vista químico, con lo cual una determinada tierra en una determinada organización social es buena para el cultivo de ciertas áreas de la economía agrícola, como también es buena para ciertas áreas de la ganadería, pero para eso también había que estar claro de los sistemas hídricos, que son profundamente determinantes para esa realidad. ¿Por qué se plantea esto? Indudablemente los Estados Unidos y sus socios europeos, que pretendían crear un mercado global sin barreras arancelarias de ningún tipo, lo único que se planteaba para darle la libertad de comercio a los grandes industriales y a los países productores de mercancías, para que esa mercancía pudiera circular sin ningún tipo de restricciones en el mundo, era todo lo referido a la sanidad y a la seguridad, porque podía darse el caso que por intermedio del transporte, sea marítimo, o sea por tierra, o sea aéreo, que se quisiera hacer unas importaciones, realizar unas importaciones, muchas veces podía venir camuflajeado productos que son prohibidos para que entren en una determinada nación. Sin embargo, con respecto a la situación del manejo de la tierra cultivable, de los servicios agrícolas, se da la crítica porque hay unos subsidios en las grandes economías del mundo, hay unos subsidios de protección a la agricultura, mientras que en los estados pequeños, o lo que se conocía como el tercer mundo que no puede dar esos subsidios a ciertas y determinadas producciones de la agricultura, cuando esa nación quiere hacer importaciones de un determinado rubro de la agricultura, pues no puede competir desde el ámbito comercial con una nación que está produciendo una determinada actividad agrícola en su nación. No puede competir porque ese gobierno le está dando subsidios a los productores agrícolas, y esos subsidios son específicamente en la compra de fertilizantes, en la obtención de fertilizantes, en las irrigaciones, en los trabajos especializados para que haya una buena producción, porque se ha determinado que con ciertas y determinados pesticidas y fertilizantes se produce más, y además puede haber una mayor cantidad de producción, incluso hasta para exportar. 9 años después de la ronda del milenio, en la cual fracasó la Organización Mundial del Comercio, el globalismo neoliberal se ve que hay un agotamiento en el mundo, y específicamente se vio en el caso de los Estados Unidos en el año de 2008, donde hubo la quiebra de uno de los
bancos más importantes porque era un banco de inversión, el Lehman Brothers, y este banco en los Estados Unidos llegó a la quiebra a más de 200 bancos más de los Estados Unidos e hizo a su vez tambalear a la banca, a la cadena de bancos mundiales en la compra de bienes inmobiliarios. Es decir, se desató una gran crisis inmobiliaria que todavía existe en los Estados Unidos, por cierto, y que toda esta situación tiene hasta muchísima relación con ese problema inmobiliario que confronta actualmente los Estados Unidos y con el problema agrícola también, porque los Estados Unidos, para poder competir con otras naciones en el área agrícola, aunado a los fertilizantes, los pesticidas, las sustancias que son necesarias para que haya una buena producción, también se necesita buenos trabajadores que conozcan de la realización de esa actividad. Por ejemplo, los Estados Unidos necesitan actualmente más de 2.700.000 trabajadores para que puedan trabajar en la actividad agrícola. Y en la actividad de la construcción, que tiene incidencia en la actividad inmobiliaria, necesita más de 1 millón de trabajadores. De manera pues que si los Estados Unidos se quejan a través del gobierno de Donald Trump del déficit fiscal, del déficit comercial, que tiene los Estados Unidos como nación frente a otras naciones que sí producen suficientemente, es también porque no ha habido esos acuerdos y no le ha dado muchísima importancia a la comunidad internacional para fijar unas bases legales y técnicas y jurídicas que se impongan en esas condiciones. De manera pues que los aranceles de Trump han desatado la verdad de la agonía de un sistema económico que desde el 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers, que era un banco de inversión, en principio en el 2008 se desató una crisis financiera en el orden interno de los Estados Unidos. Esto lo tenemos que tomar en consideración porque una de las razones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos dice que quiere imponer el sistema arancelario es porque él considera de que hay un acto de fraude comercial en el orden interno de los Estados Unidos. Por ejemplo, él alega que hay un déficit comercial de Estados Unidos con respecto a China y que desde el año 2024 ha habido en 2024 $295.400 millones importó los Estados Unidos de China, mientras que el valor de importaciones que hace los Estados Unidos de China de los Estados Unidos hacia los Estados Unidos es de $439.900 millones. Eso fue específicamente en el año 2024. Esto significó que el superávit comercial de China con Estados Unidos representó un 67% del valor de sus exportaciones. Un valor que el gobierno de los Estados Unidos, ahora cuando llega el presidente Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, calificó como un arancel indirecto que le está generando pérdidas a los Estados Unidos porque tiene más importaciones, que exportaciones, mientras que la China tiene menos exportaciones pero más importaciones a los países del mundo y además tiene ciertas triangulaciones
con otros países que las explicaremos más adelante. Esta mitad, que significó el 67% del valor de las exportaciones con respecto a los Estados Unidos, el gobierno la calificó como un arancel que, sumado al 34% de los aranceles preexistentes, más un 20%, daban un 54% de impuestos que le estaba poniendo y que se los mantuvo, a pesar de que los Estados Unidos a China, a pesar de que el martes de esta semana, 8 de abril de esta semana, fue tanto el caos de naturaleza económico que se desarrolló en el mundo en escasos días desde el 2 de abril, que fue cuando dictó la medida el presidente de los Estados Unidos, que el presidente tuvo que replegarse porque había una caída vertiginosa en la bolsa de Wall Street en los Estados Unidos, pero también una caída en todas las bolsas más importantes de naturaleza internacional en el mundo, como la de Japón, como la china, como la alemana y como las bolsas europeas. Es decir, que los Estados Unidos entonces le estaban cobrando el gravamen establecido entre China, que a pesar de eso es el segundo exportador del mundo, es la segunda economía mundial, y a su vez eso generó también un conflicto con México, que es su aliado comercial natural, conjuntamente con Canadá y otros países. En todo caso, el presidente de los Estados Unidos, independientemente de que se repliega, y ayer da unas declaraciones donde se repliega y da un lapso de 90 días, es decir, de 3 meses, para volver a discutir el problema arancelario entre los Estados Unidos y los países del mundo. Por supuesto, esto va a mantener, y eso permitió que la bolsa y el mercado bursátil en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues fueran nuevamente aumentando el valor en las cotizaciones de sus acciones, que se habían perdido y habían estado en una situación de quiebra bursátil. Ahora, ¿cómo podemos entender entonces, pero sin embargo queremos explicar, porque esto nos asaltaba una pregunta, ¿cómo podemos entender este paquete arancelario que los Estados Unidos dictó el 2 de abril? Primero dijo él, lo declaró como Día de la Independencia, pero también a su vez habló de poner unos aranceles recíprocos. Es decir, aquí hay una retórica, una dialéctica que el presidente Trump quiso imponer hacia toda la nación. Y esa dialéctica hay que entenderla, de que el gobierno de los Estados Unidos, después que ha sido él como gobierno, no como estructura jurídico-política, jurídico-social, sociopolítico, que ha querido imponer en el mundo esa retórica, esa dialéctica, desde el punto de vista de la economía liberal, es decir, desde el punto de vista de la libre apertura del mercado internacional. Eso tiene un nombre, eso se llama proteccionismo. Proteccionismo en la economía, es decir, poner aranceles, poner barreras a la libre circulación de bienes y servicios, se llama, en términos de libre mercado, en términos de libertad de economía, en términos de la libertad de contratación, de la economía financiera y de todos los órdenes, se llama, y mercantil, se llama proteccionismo en la economía. Es decir, que siendo que los Estados Unidos han sido el principal país después de la revolución industrial, de la primera revolución industrial que hubo en el mundo, que fue específicamente en Inglaterra, donde producto de la invención de la máquina de vapor, salieron a buscar otras economías a nivel internacional para poder comercializar con todos los bienes y servicios.
Ahora, desde el punto de vista del libre mercado, no se puede entender ni decir que proteccionismo o aranceles recíprocos es lo mismo. No, es totalmente distinto. Eso quiere decir, recapitulando, de que el Trump, el presidente, el 2 de abril quiso poner una práctica proteccionista que desde la perspectiva de las políticas liberales, desde la perspectiva de lo que escribió, por ejemplo, Adam Smith, como se denominó la riqueza de las naciones, o lo que escribió David Ricardo desde el punto de vista de la libertad económica, o lo que han dicho infinitos economistas que han obtenido los premios Nobel de Economía, esa política proteccionista que va en contra de la libertad económica, de la libertad de mercado, de la libertad de contratación en todos los órdenes del derecho civil y del mercantilismo, fue un muro de aranceles que viola los principios fundamentales del neoliberalismo, que viola los principios fundamentales de la libre competencia, que viola los principios fundamentales de la competitividad internacional y a su vez niega una expresión que quien la puso de moda fue Adam Smith en La riqueza de las naciones, lo que se denominó la mano invisible del mercado como una mística o como un principio básico de lo que se denominó el liberalismo económico. Contra todo eso iba Donald Trump, el superhombre, el supercomerciante, el supernegociador, como él siempre se autocalificaba, el supercalificador en una sociedad, no solamente en el ámbito mercantil, en el ámbito civil, en el ámbito comercial, sino también en los efectos negativos que pueda producir una guerra, porque así se consideraba el propio Trump. Mientras esto significa que si los Estados Unidos, vanguardia del capitalismo, vanguardia de la libertad, vanguardia de las libertades económicas, impusieron los años 90 los tratados de libre comercio en casi todas las naciones del mundo para poder comercializar con los Estados Unidos y vender, exportar mercancías a un mercado que era bien competitivo, lo quiere venir a modificar el presidente de los Estados Unidos porque considera que todo ese sector industrial o esas grandes fábricas de las cuales disponían los Estados Unidos se pretendían que regresaran nuevamente para hacer el trabajo que hacen en otras naciones, en la propia nación de Estado americano. Es decir, que una nación, para que sea más competitiva, o un país, se tiene que levantar los muros arancelarios, y eso a su vez lo hace mucho más productiva, mucho más exitosa y mucho más rica. Pero por supuesto, para ser también, no debemos dejar de tocar esto, para ser más competitivo, hay un punto que es muy importante tocar, que es la mano de obra, el trabajo que presta el trabajador a una empresa, a una industria, a una fábrica, el trabajo humano. ¿Por qué la mayoría de las grandes industrias o de las grandes transnacionales o de las grandes comercializadoras o de los grandes industriales exportadores, que es una cosa totalmente distinta a los grandes fabricantes, a las grandes productoras de mercancía, se van de un país donde los salarios son súper elevados, se van para otro país para producir y a su vez tener ellos más ganancias, pero el trabajador en ese lugar donde se van a establecer nuevas empresas tiene trabajo, es cierto, pero tiene trabajo con un salario totalmente distinto al salario que podría tener
un trabajador que haga el mismo trabajo en un país tercermundista es totalmente distinto al salario que puede tener un trabajador en una misma actividad económica en un país tercermundista. Pero como la mayoría de los industriales, de las grandes industrias y de las grandes empresas transnacionales quieren tener más ganancias, más rentabilidad, más riqueza, trasladan esas empresas para lugares donde la mano de obra no es, a pesar de que es calificada, a pesar de que es una mano de obra preparada, pero en muchos casos tampoco es preparada, el salario es totalmente distinto, muy bajo, muy poco, que también lo vamos a decir más adelante. De manera pues que el rabioso y el gran empresario, el gran negociante, el gran magnate, como se califica Trump, porque él mismo se califica así, él mismo se vanagloria, es vulgarmente, desde el punto de vista de lo contrario a las reglas del liberalismo político o neoliberalismo, es un proteccionismo exacerbado que se niega a la competitividad interna como de las naciones, de las industrias productivas en su país, y a su vez que es él mismo no puede competir. Esto por supuesto nos obliga entonces a hacernos una gran pregunta, y la pregunta nos la debemos formular independientemente de que el presidente el martes 8 de esta semana, es decir, en la noche, para el día miércoles, apenas tenemos 2 días, miércoles, jueves y viernes, nos hace formularnos una pregunta, porque si él se repliega, suspende todo aquel trabajo que le generó a todos los grandes economistas del mundo, a todos los grandes financistas del mundo, a todos los periodistas que se dedican a cumplir como fuente de trabajo, estar asignado en el lugar donde se están cotizando las bolsas de valores, los mercados internacionales, o están en los puertos internacionales, o están en cualquier lugar haciendo análisis con respecto a los efectos perversos que está generando el gobierno de los Estados Unidos con la aplicación de lo que es el proteccionismo, nos obliga, independientemente de que se replegó Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, nos obliga a hacernos una pregunta. ¿Y por qué se repliega también el presidente de los Estados Unidos? A ver, ¿qué está pasando desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de las finanzas públicas, desde el punto de vista de las finanzas privadas, desde el punto de vista del mercado bursátil, que generalmente el mercado bursátil, el mercado es un mercado especulativo, sumamente especulativo? ¿Qué está pasando? ¿O por qué el gobierno de los Estados Unidos ahora pretende dictar unas políticas de proteger la economía de los Estados Unidos? Y esto nos lleva a la conclusión, por todas las reflexiones de naturaleza personal, pero fundamentadas en las lecturas y los análisis tanto de los economistas tradicionales como los análisis en materia económica actualmente. Que eso significa que la economía de los Estados Unidos está pasando por un pésimo momento. Es decir, aun cuando se vaya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump pase sus 4 años de gobierno y venga otro gobierno, hay que mirar con un bisturí y con mucho arte la situación fiscal y económica que está viviendo los Estados Unidos. Es decir, que te quiebra. A pesar de que es la primera economía del mundo, es la primera economía que también exporta mucha mercancía hacia otros lugares del mundo. Es la primera economía, a su vez muy importante, porque es una economía que basada también en los términos del Tratado de Washington, el Tratado de la OTAN, le ha dado mucha protección a todos los países que están dentro de la cultura de Occidente,
Pero independientemente de todas esas realidades positivas que ha tenido los Estados Unidos en el mundo, desde la segunda mitad de la década del siglo XX, los Estados Unidos vienen pasando por una situación económica compleja que se ha ido exacerbando y que en este momento histórico, independientemente de que el presidente se haya replegado para no poner en práctica el sistema arancelario que le llevó como 3 meses poner en práctica y fijar el porcentaje que le corresponde por cada una de las naciones, además que también formó parte de su política de publicitaria para obtener la presidencia de los Estados Unidos. En todo caso, es una economía que está en crisis. Vamos a decir que no está en quiebra. Supongamos que no está en quiebra. Vamos a decir como dice el derecho mercantil, está en cesación de pago. Cesación de pago es un paso a la quiebra. Pero cesación de pago quiere decir, conforme a los diversos tratados de comercio a nivel internacional, que un país que esté, o una industria, una empresa, o un país con su economía que esté en cesación de pago, significa que si le pone freno al exceso de gasto que tiene, porque es un Estado profundamente consumidor, puede resolver su problema económico de no entrar específicamente en quiebra. Y esto ha tenido que ver, sobre la base de esta situación, o es quiebra o está en cesación de pago. Lo cierto es que los Estados Unidos tienen un déficit fiscal sumamente alto y una deuda pública sumamente elevada que tiene que resolverse. Y esto ha tenido como consecuencia la aplicabilidad o la pretensión que tenía el presidente Donald Trump de fijar los aranceles, era porque pretendía obtener a través del cobro de los aranceles a las producciones que se importaban y entraban en los Estados Unidos, cobrándole un porcentaje de 20, 30%, 48%, 54%, depende de la nación que él lo determinó, que eran exportadoras de bienes y servicios hacia los Estados Unidos. Era con la finalidad de que a través de esos ingresos que le iban a entrar a los Estados Unidos por intermedio del cobro de arancelario, iba a resolver un problema tétrico que tiene los Estados Unidos, como lo acabo de decir, que es la deuda fiscal, que es muy alta, y a su vez obtener recursos para resolver sus problemas económicos. Porque si nos ponemos a ser objetivos y sensatos, los Estados Unidos, que es la economía o el país del primer mundo, del primer imperio, todavía sigue siendo el primer imperio, sigue todavía siendo una primera economía del mundo, porque eso no se queda así de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Es el país donde todo el mundo quiere ir como un sueño, como su sueño para solucionar los problemas que están confrontando en cualquier otro país donde haya dictadura, donde haya gobiernos sin oportunidades, donde haya gobierno totalitario. La mayoría de la gente quiere salir para irse a los Estados Unidos porque tiene la idea de que allá es donde hay muchos empleos para la subsistencia y para vivir en condiciones normales. Otra pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Quién es el que produce el papel moneda llamado dólar en los Estados Unidos? Evidentemente que quien lo produce es la Reserva Federal, es la que produce el billete que tiene valor, que depende, y de ese billete del dólar depende de todos los bienes y servicios creados en los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos, es decir, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos depende para la creación, depende para que haya se pueda imprimir dólares que estén suficientemente soportados en el mercado internacional. Pero también los Estados Unidos son los que se han ocupado de decir permanentemente, para mantener la libre circulación en el mercado internacional
de las exportaciones, de que el dólar no solamente depende del Producto Interno Bruto de ellos como nación, sino que también el dólar depende del comercio global mundial. Porque el dólar es el marco de referencia como moneda a nivel internacional, aun cuando esa riqueza que entra o que no se produce en los Estados Unidos puede ser muchas veces proveniente de economías adversas en el orden político, fundamentalmente porque son gobiernos donde no hay la libertad, no solamente económica, sino tampoco la libertad de ninguna naturaleza hacia el individuo, para el individuo, libertades civiles, no hay libertades políticas, no hay libertad de expresión, no se respeta la propiedad privada. Es decir, hay un conjunto de derechos humanos fundamentales que están relacionados y que tienen muchísima importancia con respecto también a la competitividad. Esas economías, como por ejemplo la rusa y la china, son también economías que exportan mercancía, que llegan a los Estados Unidos, pero hay un grave problema. La mayoría de esos países no tributan en los Estados Unidos, sino pagan impuestos internamente en los Estados Unidos. De manera pues que estamos en presencia de que eso significaría entonces, si se hubiese puesto en práctica, y él lo dejó para discutirlo por un lapso de 3 meses, de 90 días, de que haya una pérdida del valor del dólar en el mercado internacional. Por eso Trump dijo, y fue muy claro cuando lo dijo el 2 de abril, desde la Rosaleda en la Casa Blanca, de que la imposición del muro arancelario es la recuperación del sistema industrial productivo que tuvo los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. No podemos nosotros olvidarnos de que ese índice bursátil del Standard Poor's, que es el que mide precisamente la actividad industrial de los Estados Unidos, se desplomó al día siguiente del 2 de abril, es decir, el 3 de abril de 2025, del año en que estamos, se desplomó y tuvo una caída del 6%, más, que ha sido una de las caídas más pronunciadas que ha tenido desde el punto de vista bursátil y más crítica desde el punto de vista de la crisis bancaria que tuvo los Estados Unidos en el 2008 con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, que a su vez arrastró 200 bancos más en los propios Estados Unidos y a su vez arrastró a otros bancos en la cadena de bancos a nivel internacional, porque hubo una especulación financiera en el sector inmobiliario. No podemos nosotros descuidar también y hacernos otra interrogante en esta situación, que por qué una medida arancelaria que busca proteger la industria nacional de los Estados Unidos provocó la caída de la bolsa de valores donde se cotizan las acciones del sector industrial. ¿Qué pasó? ¿Por qué precisamente, si lo que estás es protegiendo al sector industrial nacional de los Estados Unidos, donde las acciones de ese gran sector industrial se están cotizando en la bolsa de valores de los Estados Unidos, en el mercado bursátil, ¿por qué precisamente caen? Y la respuesta a esta pregunta es porque la industria estadounidense, la mayor parte de toda la industria estadounidense, no está en territorio estadounidense. La mayoría de todas esas grandes industrias de bienes y servicios, cuya propiedad y nacionalidad es de los Estados Unidos, están establecidas en otras naciones. Están establecidas en la propia China, están establecidas en Taiwán, están establecidas en Vietnam,
Camboya, la India, la misma México, Canadá. Por eso nosotros no podemos olvidar específicamente que en los años 60 del siglo pasado, cerquita, porque todavía del siglo XX, los años 60, la gran quiebra que hubo en el estado de Detroit, en Michigan, en los Estados Unidos, que se declaró en bancarrota. Y no fue que una sola industria se declaró en bancarrota en Detroit, no, fue todo el estado y toda la industria que estaba produciendo en Detroit, en los Estados Unidos. Y debemos recordar de que en los Estados Unidos era donde se producían los grandes automóviles, los automóviles de General Motors, los automóviles de la Ford, los automóviles de la Chrysler, Todo eso fue el centro de orgullo de los Estados Unidos originariamente. Ahora, ¿qué significó esto? Que con la globalización de la economía, la mayoría de todas estas grandes industrias se fueron para el Japón, otros están como maquiladoras en China, incluso en la misma Canadá, se fueron de manera pues que, y para otras naciones de Asia, de manera pues que ahora en los Estados Unidos los carros que usted en la propia nación, internamente en los Estados Unidos, los carros que están circulando son carros de tecnología japonesa, de tecnología china, de tecnología alemana, de tecnología francesa, y en muchos casos, a pesar de que eran con el traspaso de las tecnologías, de la tecnología de los Estados Unidos, para hacer esos acuerdos con otras naciones, para reformular la industria también muchos de esos del sector automotriz ya no depende propiamente de conformidad con las leyes de autor y de industria, porque ellos mismos han reformulado esos patrones de producción. Y ahora hay que tener claro que la globalización de la economía tiene una característica muy importante que es irreversible. Es decir, si los Estados Unidos pretenden regresar a ese nuevo esquema productivo nacional, donde toda la gran industria esté en su país, eso va a ser muy, muy complejo. Aunque, no sé si aquí se recordarán, en los años 90 también se fue objeto de mucha circulación lo que se denominó los capitales golondrinos, donde los capitales iban, se establecían en alguna otra nación, daban empleos muy baratos, pero cuando no había garantía en el orden de la propiedad privada, en el orden económico, en el orden de pasar las rentabilidades y las utilidades de sus capitales para estar en bancos donde tuvieran ellos más garantía, los grandes productores, por supuesto se generan estas grandes crisis. Pero hay que estar claro de una situación que yo convoco, María Elena Cabrera Armas, de profesión abogado, periodista, que ya vamos a concluir este trabajo en el día de hoy, es que todavía el problema que genera dumping en el ámbito internacional no ha sido totalmente resuelto, independientemente de que haya habido un desarrollo del neoliberalismo en el orden de la producción, porque la mayoría de los salarios en los países para donde se pasaron esas grandes industrias a producir esos grandes salarios, esos son muy pobres. Por ejemplo, en Bangladesh, el salario mínimo de un trabajador en Bangladesh es de $125. Y anual lo que recibe un trabajador de Bangladesh, donde están las grandes fábricas de producción de ropa para exportarlas hacia los Estados Unidos, que es lo que consume el estadounidense normal.
porque el estadounidense normal es igual que en cualquier parte del mundo, no va a estar comprando ropa sumamente costosa en tiendas donde se hacen exclusividades, sino que vas a entrar a las grandes factorías a comprar la ropa que le resulta más económica. Esas ropas vienen de Bangladesh, ese sector de la economía viene de Bangladesh, viene de Vietnam, viene de Camboya, viene de Malasia, viene de Indonesia, viene de Laos, donde los Estados Unidos, el gobierno le había puesto un porcentaje de aranceles de hasta 49%, que es sumamente elevado, por ejemplo, en Camboya. Un 48% para Laos de aranceles, sumamente costoso. Pero, ¿cómo es posible que esas industrias, grandes industrias, coticen en el mercado bursátil, tengan grandes rentabilidades y grandes ganancias, pero los trabajadores de todos esos países asiáticos, el salario mínimo no pasa de $125 mensual? Al año lo que ganan es $1.200 mensual. Y aparte de eso no tienen seguros de ninguna naturaleza. No existe un sector de seguridad social. No tienen protección con respecto a las normas de higiene y seguridad industrial de las empresas. No tienen ningún tipo de protección médica, porque en esos lugares la mayoría hay una gran crisis en el sistema hospitalario y en el sistema de salud pública. ¿Dónde entonces esas grandes industrias que después vienen y cotizan en la bolsa de Japón, en la bolsa china, en la bolsa de Nueva York, en las bolsas europeas, como que tienen grandes ganancias para que se mantenga ese mercado bursátil, que es un mercado, como dije yo, una burbuja financiera que engaña realmente a la sociedad? De manera pues que yo creo, y de paso lo ratifico, el presidente de los Estados Unidos, cuando dictó las medidas arancelarias que dictó, de paso las dictó de manera unilateral. No tuvo un debate con la mayoría de todas las naciones a los efectos de discutir desde el punto de vista recíproco y desde el punto de vista de las leyes de la diplomacia, los temas de la imposición de manera unilateral, esos aranceles que le hacían daño como nación y a la población laboral también. ¿Por qué los Estados Unidos no planteó esa discusión? Eso por una parte. Y lo debió haber hecho previamente ante la Organización Mundial del Comercio, a los efectos de determinarse y discutirse aquella ronda del milenio que tiene 26 años, que no se logró ningún objetivo en esa ronda del milenio con los Estados, porque no hubo apoyo ni por los países de Europa, ni tampoco por los países ni por los Estados Unidos. No se llegaron a acuerdo en términos específicos de lo que significó el no seguir dando dumping para las empresas. Esto ha generado también en los Estados Unidos, el fin de semana hubo manifestaciones y protestas contra el gobierno de los Estados Unidos en Nueva York, en Massachusetts, en Luisiana, en Los Ángeles, y también hubo protestas en Europa contra las medidas económicas dictadas por el gobierno de los Estados Unidos, conjuntamente con las medidas de carácter migratorio, donde le está violando los derechos humanos a cada uno de las personas de cualquier lugar del mundo, incluso de Somalia tiene gente preso, incluso de Birmania tiene gente presa, de los países asiáticos, que son los países que incluso exportan mercancía para los Estados Unidos sin importar ningún tipo de condiciones. Y a su vez le está quitando presupuestos a las universidades, porque en nombre del antisemitismo, yo también estoy con la causa del pueblo judío. María Elena Cabrera Arma, estoy con la causa del pueblo judío desde el punto de vista religioso, porque ese es mi antecedente religioso. Pero no por eso los Estados Unidos tienen que limitarle el presupuesto a las universidades, a las más importantes universidades de los Estados Unidos, porque el problema que confronta en ese aspecto del orden educativo, sobre todo a nivel de las universidades, no se resuelve de esa naturaleza. Eso se resuelve con diálogos
de naturaleza bilateral con los países del Medio Oriente, específicamente los países árabes, que están financiando internamente en nombre y acabando con la autonomía de cátedra y acabando con la libertad de expresión para imponer a la larga en el mundo un sistema contrario a los intereses de Occidente que esté soportado en el islamismo y en las tendencias musulmanes del mundo, específicamente chiitas. Entonces, eso tiene que resolver con un diálogo bilateral con los países del Medio Oriente que están valiéndose de esa circunstancia también para generar el caos migratorio y el caos que hay en las universidades de los Estados Unidos, pero no es destituyendo ni violando la libertad de expresión. Bueno, mis queridos y apreciados contertulios de las redes y específicamente de esta red donde estamos haciendo esta exposición, les habló María Elena Cabrera Armas. Hoy es viernes, un trabajo que estamos haciendo semanal. Espero con el beneplácito de todos ustedes que les haya gustado, y para la próxima semana haremos otro dentro de la perspectiva de la evolución de las noticias en el orden internacional que se estén desplazando, que sean de mucho interés y de mucha incidencia en el aspecto humano y en el aspecto social. Un abrazo a todos.